Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera, la página web que permite dar espacio y voz a los profesionales de las canteras. El fútbol de cantera es mucho más que enseñar una táctica. Es sobre formación integral, liderazgo, motivación y sobre todo conectar con los jóvenes que están dando sus primeros pasos en este hermoso deporte. En Conexión Cantera vamos a tener conversaciones con los mejores profesionales del fútbol formativo que quieren compartir sus trayectorias, ideas y conocimientos que utilizan en el día a día en su sesión de entrenamiento. ¿Quieres potenciar tu vocación para el fútbol formativo? Únete a Conexión Cantera. Bienvenidos a Conexión Cantera. Hoy estamos en compañía de Juan José, analista de datos de la cantera de la U de Las Palmas, en específico del filial de Sub-23. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas, Mateo. Un placer estar contigo hoy aquí y agradecerte mucho por la oportunidad que me das. Gracias a ti, Juan. Con Juan hablaremos de distintas temáticas sobre su rol y su forma de trabajar. Y empezamos con la primera pregunta, que es la importancia del análisis de rival en la etapa formativa en la cantera. ¿Cuánto es importante este análisis de rival? Pues mira, Mateo, yo creo que como todo en su justa medida creo que debe ser importante. Lógicamente, a medida que vamos subiendo de categoría, ya cuando lleguemos a una etapa juvenil o una etapa senior, que en nuestro caso aquí en Las Palmas tenemos tanto Las Palmas C como Las Palmas B, en la que estoy yo, ¿vale? Pues que a medida que vamos creciendo, pues la importancia que va recuperando el análisis de rivales es de mayor relevancia, pero tiene que ser todo en su justa medida para no sobrepasarnos a la hora de no cegar, de que no le tapamos los ojos al jugador con un análisis del rival y nada más, ¿vale? Tiene que ser para que ellos entiendan mejor el juego, ayudarles a que el aprendizaje sea mayor, pero no simplemente diciéndoles que los comportamientos de un partido tienen que ser como los veamos en la pantalla cuando estemos avanzando al rival, ¿vale? Tienen que servir para enriquecer al jugador, pero no para tapar sus virtudes también de los nuestros, que quizás algunas veces es el problema que sucede a la hora de cuando mecanizamos mucho al jugador, sobre todo con análisis, sobre todo en etapas de fútbol formativo más abajo, porque creo que debe ser todo mucho más abierto, que se utilice el análisis para enriquecer el jugador y el conocimiento, pero no para que eso sea lo único que trabajemos de cara a un partido. En cambio, cuando ya vamos a etapas más altas, pues quizás sí va recobrando mayor relevancia. Si tendrías que darle un porcentaje sobre el trabajo que se hace sobre la propia identidad y el estudio de rival, ¿qué porcentaje le darías? En cuanto a, ¿te refieres en cuanto a lo que trabajamos nosotros en el día a día respecto al rival, en etapas o en la cual me encuentro yo? ¿Te refieres a la que me encuentro yo? ¿Qué porcentaje trabajamos en cuanto al rival? Sí. Yo te diría, hombre, siempre depende del partido, del rival y del momento que nos encontremos nosotros. Yo creo que sobre todo del momento nuestro y del rival. Yo te diría que casi que no cambiamos mucho nuestras maneras de jugar cada partido, independientemente del rival que nos enfrentemos. Sí, es verdad que, como te digo, dependiendo del rival, sí hacemos más o menos ajustes tácticos o condicionantes, dependiendo del campo en que vayamos y demás que nos podamos enfrentar. Te diría que están en torno al 30%, ¿no? El 30% de que podamos cambiar de un plan de partido a otro por el rival. Tampoco está en más, son matices muy pequeños. Yo creo que, como te digo, a medida también que vas creciendo y te vas acercando más al fútbol profesional, creo que se cambian más cosas quizás de un partido a otro. Pero, hombre, me imagino que en la etapa que nos encontramos nosotros estamos en tercera división, que realmente viene a ser la quinta división del fútbol español, pues
Los matices que damos tácticos pues quizás son más propios que de rival, simplemente ajustando el plan de partido en aspectos muy pequeños para así enfrentar de la mejor manera el fin de semana. Parte importante es la comunicación y el lenguaje que se utiliza con los jugadores. Según la edad, ¿de qué forma cambias estas comunicaciones? Sí, lo prioritario es que el lenguaje tiene que ser, independientemente de la edad, debe ser claro y sencillo. Y ya después, empezando por las etapas más pequeñas, yo creo que debemos utilizar como un lenguaje muy visual o también ayudándoles con comparaciones, ya sea de lo que ven los niños por la tele, ¿vale? Eso les ayuda mucho, pero sobre todo que pueda ser todo muy visual y entendible para su edad. Y a medida que vayamos creciendo, pues yo creo que sí debemos ir introduciendo más aspectos técnicos, siempre asegurándonos de que los niños vayan entendiendo los conceptos. Ya cuando lógicamente van siendo más grandes, pues se entiende que en la carrera profesional, como por ejemplo en la que trabajamos nosotros, pues ya llegan con unos conceptos, con una mentalidad bastante nutrida de conceptos, tanto técnicos como tácticos. Pero lo importante no es cuánto saben, sino cuánto comprenden y son capaces de ejecutar. Que no que por mucho que nosotros les hablemos o por mucho que ellos entiendan los conceptos, pues realmente importante es que sean capaces de aplicarlo. Porque si no, por ejemplo, como yo siempre digo, yo tengo muchos conceptos y podemos saber todos mucho de táctica, técnica y de cómo hacerlo, pero quizá nosotros no seamos los que podamos ejecutarlo. Por eso no he sido yo jugador, sino me he dedicado a otra cosa. Por eso los jugadores, lo importante es que lo poco o mucho que entiendan sean capaces de ejecutarlo y entender los momentos. Perfecto. Lo que conlleva los aspectos tácticos que priorizas en estas etapas formativas. Mira, partiendo de etapas de fútbol 11, ¿no? Que aquí en Canarias el fútbol 11 empieza con la etapa infantil, ¿vale? Pues partiendo de la etapa infantil, que yo creo que es donde se empiezan a introducir los aspectos tácticos, nos debemos enfocar primero en aspectos como la ocupación de los espacios, la orientación corporal, la profundidad y la amplitud. Yo creo que esos quizás a priori pueden ser los conceptos tácticos en la etapa infantil que primero tengamos que desarrollar y hacer entender al jugador. Ya cuando pasamos a la etapa cadete, empezamos a trabajar más aspectos de estructura colectiva y los principios ofensivos y defensivos de táctica global. Y ya una vez que pasemos a juveniles, que entiendo que el rendimiento ya va por encima, ya está casi que igualándose a la formación, ya el resultado empieza como a importar un poco más. En carreras profesionales pues ya entramos en comportamientos más complejos que tienen que ver la interpretación del juego según el contexto, lo que hablábamos un poco antes del análisis rival, de la importancia que se le da. Aquí también hay que saber ejecutar, dependiendo de la adversidad que tengamos delante, pues saber ejecutar qué conceptos tácticos debe hacer el equipo según el contexto del partido y del adversario. Pero siempre hay que ir respetando el proceso madurativo de cada jugador. Pues pasamos a un argumento muy importante y también delicado por tema de roles. La colaboración con el cuerpo técnico y especialmente con el primer entrenador. ¿Cómo gestionas esta colaboración con él y con todo el cuerpo técnico? Pues mira, yo en mi caso particular, yo tengo la suerte de que con el primer entrenador pues ya lo conocía de hace tiempo y ya llevamos 3 años trabajando juntos y un poco ha sido también el que me dio la oportunidad a mí. Y bueno, lógicamente ahí la confianza y lo que él me requiere pues lo facilita mucho todo el trabajo del día a día. También me ha tocado vivir otras partes de empezar la temporada como entrenador, cambió la mitad de temporada y yo tener que cambiar por completo mi día a día, mi metodología de trabajo. Pero lo más importante, independientemente de la situación que se nos dé, yo creo que la confianza se construye mucho con la
la escucha activa hacia el entrenador y el cuerpo técnico, respetando cada uno el rol que le toque, y siempre en el caso de un analista, tiene que saber que tiene que ser un apoyo para el entrenador, siempre ofrecerle información útil, que sea bien filtrada, que es lo más importante. Y quizás nosotros no tenemos que apabullar al entrenador con todo lo que conocemos, sino saber cuál es la información necesaria y cuál es la que necesita él. También saber cuándo transmitírsela, el día de la semana, los momentos del entrenador. Hay que saber cuándo transmitírsela, que no sea todo de buenas a primeras. Y la clave es tener también una comunicación constante, saber lo que quiere, compartir datos, debatir sobre ideas, y cuando el cuerpo técnico sienta que el análisis no es una imposición, sino una herramienta para mejorar, es cuando se generan las buenas condiciones en cuanto a un analista, pero que lo traspaso también a cualquier otro rol de un cuerpo técnico, preparador físico, fisio, lo que sea. Ahí es cuando se generan conexiones potentes. Sí, entiendo que hay que aportar, pero no invadir los espacios de otras personas. Efectivamente, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo cuando estamos empezando en cuerpos técnicos, cuando son las primeras oportunidades que nos dan, pues sobre todo eso, saber muy bien cuál es nuestro rol y sobre todo escuchar mucho. Yo creo que hay que intentar aprender mucho, nutrirnos y saber siempre lo que demanda del entrenador. Y después una cosa muy importante es conocer a la persona o las personas que están en un cuerpo técnico, saber cómo transmiten, cómo sienten, cuáles son sus momentos, y de un entrenador pues lo mismo, normalmente un entrenador no solo tiene el cuerpo técnico y el equipo, yo creo que tiene que controlar muchas más cosas, el que más tiene que percibir sensaciones de un cuerpo técnico es el entrenador, y no solo está para leer tu análisis en este caso, ver los vídeos que les pasa, está para muchas cosas más, atender al jugador, dirección deportiva, directiva, son muchas cosas lo que lleva un entrenador, por eso hay que tener paciencia, escucharlo mucho y conocerlo. Por las competencias que para ti tiene que tener un analista de datos al día de hoy, ¿cuáles son las esenciales que nunca pueden faltar? Para mí, a día de hoy, un analista en el fútbol formativo, pues, lógicamente debe tener una lectura profunda del juego y tiene que tener una buena capacidad para comunicar de forma pedagógica y adaptabilidad a trabajar con jugadores, sobre todo cuando estás en una carrera profesional, tienes que estar adaptado a trabajar con jugadores de distintas edades y etapas del desarrollo. Y después también saber utilizar herramientas tecnológicas, pero sin perder el foco en lo realmente importante, que es el jugador y su entorno. Y después creo que esto irá más, que el rol del analista evolucionará hacia una figura más integrada en los cuerpos técnicos. Pero quizás esas sean las principales competencias que debe tener un analista. Perfecto, Juan. Pues mil gracias por compartir y aportar tus conocimientos y tus experiencias con nosotros. Y nada, espero que nos veamos pronto nuevamente aquí en Conexión Cantera y espero colaborar contigo nuevamente en otra ocasión. Genial, nada, muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad y ojalá desearte la mayor de las suertes en el plano personal y profesional y ojalá que la página de Conexión Cantera pues siga creciendo y sigas trayendo a más gente, invitados que sigan enriqueciendo la web. Mil gracias, Juan. Un abrazo.